Santa Mónica nació en Tagaste, en la región de Numidia, actual Argelia, en el año 331, en un contexto histórico de gran efervescencia cultural y religiosa. El Imperio Romano de Occidente aún mantenía su estructura, pero sufría presiones políticas, militares y sociales. El cristianismo ya había dejado de ser perseguido oficialmente tras el Edicto de Milán en 313, pero seguía siendo una religión en consolidación, marcada por disputas doctrinales y por la convivencia con tradiciones paganas profundamente arraigadas. En ese ambiente nació Mónica en una familia cristiana fervorosa que desde temprano le transmitió la fe en Cristo. Su infancia estuvo marcada por una educación orientada a la virtud, a la oración y al cuidado del prójimo, valores que moldearían su vida de manera definitiva. El hogar de Mónica fue un espacio de fe viva, pero también de fuertes tradiciones culturales africanas. El cristianismo en el norte de África florecía, dando origen a grandes figuras como San Cipriano de Cartago y más tarde San Agustín, hijo de la propia Mónica. La fe africana estaba marcada por ardor, disciplina y una devoción que sabía unir rigor moral con profundo amor a Dios. Desde pequeña, Mónica fue educada para vivir la fe no solo como tradición, sino como entrega total, cultivando la oración, el ayuno y la caridad. Su formación cristiana le dio una fuerza espiritual que sería necesaria para enfrentar los grandes desafíos que surgirían en su vida familiar. Desde la infancia, Mónica demostraba un espíritu sereno, pero firme. Su familia notaba en ella una inclinación natural a la bondad y una paciencia poco común. Sin embargo, su vida no estaría marcada únicamente por virtudes naturales, sino también por grandes pruebas. La experiencia de Santa Mónica muestra que la santidad no es ausencia de dolores, sino la capacidad de transformar cada sufrimiento en oración y cada lágrima en semilla de gracia. Su testimonio desde temprano ya reflejaba la perseverancia de quien, aun en medio de las dificultades, confía enteramente en la providencia divina. La ciudad de Tagaste era una pequeña comunidad romana, marcada por la vida agrícola y por un fuerte sentido comunitario. Allí las familias vivían bajo costumbres tradicionales y el papel de la mujer estaba ligado a la vida doméstica, al cuidado de la familia y a la transmisión de valores. En ese ambiente, Mónica creció consciente de su misión como futura esposa y madre, pero ella no sería una mujer común. Su vida se convertiría en señal de que Dios se sirve de las realidades más simples para realizar obras grandiosas. Ella, que parecía destinada únicamente a la vida familiar, sería instrumento de conversión para su marido, para su hijo y para muchos cristianos de su tiempo. La juventud de Mónica fue también un tiempo de aprendizaje sobre la paciencia y la vigilancia interior. Se cuenta que, desde muy joven, aprendió con una criada de la familia el valor de la templanza y la moderación. Había en la casa una práctica: permitir a las jóvenes beber vino en pequeñas cantidades. Mónica, en una ocasión, se dejó llevar por el gusto y bebió en exceso, siendo reprendida severamente. Ese episodio marcó su vida, enseñándole el valor del dominio propio y de la vigilancia sobre los sentidos. Desde entonces, creció en ella una virtud de templanza que sería fundamental en el futuro, para soportar las cruces del matrimonio y las preocupaciones con su hijo. Su familia eligió para ella un matrimonio con Patricio, un hombre de carácter difícil. Aunque era un ciudadano romano respetado, Patricio tenía un temperamento colérico, violento, y además no compartía la fe cristiana de Mónica. Ese matrimonio, que podría haber sido un peso insoportable, se convirtió en el campo de santificación de la futura santa. Ella vivió la realidad del sacramento como camino de fidelidad y de testimonio, soportando las ofensas con paciencia y transformando cada gesto de humillación en ocasión de intercesión. Así, su vida conyugal se convirtió en un verdadero altar de sacrificio. Junto a Patricio, Mónica demostró una virtud poco común. A pesar de las explosiones de ira del marido, nunca respondía con palabras ásperas. Prefería el silencio, la oración y la caridad.
Esa actitud no era señal de debilidad, sino de una fortaleza interior profundamente enraizada en la fe. Muchas mujeres de Tagaste admiraban su postura y buscaban en ella un ejemplo de cómo soportar las pruebas del matrimonio con esperanza. Así, aun sin pretenderlo, Mónica se convirtió en referencia para otras esposas, que veían en ella una fuerza que venía de lo alto. El hogar de Mónica no fue únicamente escenario de tensiones conyugales, sino también lugar de fe y de amor. Ella educó a sus hijos con celo, transmitiéndoles la oración, la confianza en Dios y la caridad hacia los pobres. Entre los hijos destacaba Agustín, de inteligencia brillante y espíritu cuestionador, pero también de gran rebeldía. Desde temprano, Mónica presentía que ese hijo sería llamado para algo grande, pero al mismo tiempo sería motivo de muchas lágrimas. Esa tensión entre la esperanza y el dolor acompañaría toda su vida. Aún conviviendo con un marido pagano, Mónica mantuvo la fidelidad a Cristo inquebrantable. Frecuentaba la iglesia, participaba en la vida comunitaria y cultivaba prácticas espirituales intensas. Era conocida por su generosidad con los pobres y por su espíritu de oración. Su perseverancia en la fe, a pesar de las dificultades familiares, testimoniaba que el cristiano debe ser luz en medio de las tinieblas, esperanza en medio de la desesperación. Poco a poco, esa fidelidad comenzó a tocar el corazón de su marido, preparándolo para la conversión. El inicio de la vida de Santa Mónica muestra cómo la santidad florece en lo cotidiano. Ella no fue llamada a predicar a multitudes ni a realizar grandes milagros públicos. Su misión era discreta, escondida, silenciosa, pero profundamente eficaz. En el seno de la familia, con lágrimas y oración, conquistaría para Cristo a aquellos que más amaba. Así, su historia nos enseña que la santidad no depende de grandes hechos, sino de la fidelidad en las pequeñas cosas de cada día, ofrecidas con amor a Dios. El matrimonio de Santa Mónica con Patricio estuvo marcado desde el inicio por grandes desafíos. Patricio era un hombre de temperamento fuerte, muchas veces violento, y aún no conocía la fe cristiana. Seguía costumbres paganas, compartía las creencias de sus antepasados y, sobre todo, tenía poca paciencia y dominio sobre sí mismo. Para cualquier otra mujer, esa realidad podría haber sido motivo de tristeza o de desistimiento, pero Mónica, iluminada por la fe, veía en su matrimonio un llamado de Dios a la santificación. Ella entendía que cada contrariedad era una oportunidad de ofrecer sacrificios a Cristo y de transformar su dolor en intercesión por su marido. Así, desde el inicio, su vida conyugal estuvo marcada por una fidelidad radical al Evangelio. Muchas veces, Patricio ofendía a Mónica con palabras ásperas, impaciente ante su calma y bondad. La santa, sin embargo, no respondía de la misma manera. Sabía que, si devolvía con ira, aumentaría aún más las discordias en el hogar. Su silencio no era pasividad, sino oración. Cada vez que callaba, cada vez que sufría en silencio, ofrecía su corazón a Dios y pedía por la conversión de su marido. Esa postura impresionaba no solo a la familia, sino también a las vecinas, que veían en ella un ejemplo de paciencia heroica. Muchas mujeres, cansadas de la violencia de sus esposos, buscaban en Mónica consejo y fuerza para soportar sus propias cruces. Uno de los rasgos más bellos de la vida de Santa Mónica fue la capacidad de amar a Patricio a pesar de sus fallas. Ella no lo veía únicamente como un hombre colérico e infiel a la fe, sino como un hijo amado por Dios, llamado a la redención. Esa visión cristiana sostenía su perseverancia. En vez de rechazar al marido o rebelarse contra su suerte, buscaba comprenderlo, dialogar con mansedumbre y rezar incesantemente por él. Ese amor incondicional fue abriendo lentamente brechas en el corazón endurecido de Patricio, que empezó a percibir que había algo extraordinario en la paciencia y la bondad de su esposa. No era solo Patricio quien ponía a prueba a Mónica. Su suegra, mujer de carácter difícil, también la perseguía con palabras duras y actitudes injustas.
Muchas veces, las intrigas familiares hacían la vida de Mónica aún más pesada. Sin embargo, aún ante las ofensas, respondía con humildad y caridad. Esa postura acabó conquistando incluso a la suegra, que con el tiempo se rindió ante la bondad de la nuera. La vida de Mónica estuvo marcada por esa capacidad de transformar enemigos en amigos, simplemente por la constancia en vivir el Evangelio. Ella demostraba que la verdadera fuerza del cristiano está en la mansedumbre. Poco a poco, el testimonio silencioso de Santa Mónica comenzó a producir frutos en el corazón de Patricio. Él, que al principio se burlaba de la fe de su esposa, pasó a respetarla y a admirar su firmeza espiritual. Cuando veía a su esposa levantarse de madrugada para rezar o cuando percibía su generosidad con los pobres, Patricio se preguntaba: ¿qué fuerza es esa que la sostiene? Esa inquietud fue el primer paso de un proceso de conversión. Mónica nunca dejó de creer que Dios podría transformar aquel corazón endurecido y perseveraba en sus súplicas diarias. Un aspecto notable en la espiritualidad de Mónica fue su confianza absoluta en la providencia divina. Aunque no veía cambios inmediatos en su marido, nunca desanimaba. Sabía que la obra de Dios no acontece en el tiempo humano, sino en el tiempo de la gracia. Esa paciencia sobrenatural, fruto de la oración constante, sostenía su esperanza. Muchas mujeres de su época, ante matrimonios infelices, buscaban consejos en Mónica, y ella repetía siempre: el silencio y la oración vencen más que 1000 palabras. Así, su vida se fue convirtiendo en un verdadero catecismo vivo para todas las familias de Tagaste. El temperamento explosivo de Patricio no era su única dificultad. También era infiel en el campo moral, entregándose a placeres mundanos. Ese comportamiento hería profundamente el corazón de Mónica, pero ella nunca permitió que la amargura dominara su alma. En vez de dejarse consumir por el resentimiento, transformaba cada decepción en lágrimas delante de Dios. Sus lágrimas no eran solo de dolor, sino de confianza. Ella creía que tarde o temprano esas lágrimas serían respondidas por el Señor. Fue así como Mónica se hizo conocida como la Mujer de las Lágrimas, símbolo de una fe perseverante. La vida de Santa Mónica nos enseña que la conversión de quienes amamos muchas veces exige tiempo, paciencia y sacrificio. Su amor por Patricio no fue solo humano, sino profundamente cristiano. Ella veía en el esposo no solo a un compañero difícil, sino a un alma por la cual Cristo había derramado su sangre. Esa conciencia la hacía perseverar sin cesar. Poco a poco, el testimonio de Mónica quebró la resistencia de Patricio. Él, que antes vivía alejado de Dios, comenzó a abrirse a la fe cristiana, reconociendo la verdad que veía reflejada en la vida de su esposa. La conversión de Patricio fue lenta, pero completa. Ya al final de su vida, tocado por la constancia de Mónica y por el ejemplo de la comunidad cristiana, pidió el bautismo. Su entrada en la iglesia fue motivo de profunda alegría para su esposa, que vio sus lágrimas transformadas en bendición. El hombre colérico y pagano se convirtió en un cristiano humilde, reconciliado con Dios. Esa victoria espiritual no fue fruto de discusiones ni de imposiciones, sino de la fuerza silenciosa de la oración y del testimonio. Santa Mónica nos muestra así que la mayor arma del cristiano es la fidelidad al Evangelio. Al contemplar la conversión de Patricio, Santa Mónica no se llenó de orgullo, sino de gratitud. Sabía que aquella gracia era obra de Dios, fruto de la misericordia divina que había escuchado sus oraciones durante años. Su corazón rebosaba de alegría, pero también se preparaba para una nueva misión: acompañar a su hijo Agustín, que en su juventud rebelde se había alejado aún más de la fe. El matrimonio de Mónica se había transformado en camino de santidad y testimonio, pero ahora comenzaba el capítulo más difícil y doloroso de su vida: luchar por la conversión de su propio hijo. Entre todos los hijos de Santa Mónica, había uno en especial que se convertiría en el centro de sus preocupaciones y lágrimas: Agustín. Desde niño,
Demostraba una inteligencia inusual, una mente brillante, cuestionadora y ávida de conocimiento. Sin embargo, al mismo tiempo que su inteligencia se destacaba, su alma se inclinaba hacia la rebeldía y hacia los placeres del mundo. Mientras muchos veían en Agustín solo a un joven prometedor, Mónica presentía el gran combate espiritual que lo rodeaba. Ella sabía que ese hijo, llamado a cosas grandes, sería también probado en profundidad. Su misión como madre, por lo tanto, sería no solo educar, sino luchar incansablemente por su salvación. En la adolescencia, Agustín fue enviado a estudiar a Madaura y más tarde a Cartago, centros de cultura y filosofía en el norte de África. Allí, se sumergió en los estudios de retórica, se apasionó por la filosofía y la literatura clásica, pero también se dejó seducir por los vicios de la ciudad. Cartago, próspera y cosmopolita, ofrecía innumerables atractivos mundanos. Agustín, curioso e inquieto, se entregó a una vida desenfrenada, buscando placer en las fiestas, en las pasiones y en las amistades superficiales. Para Santa Mónica, cada noticia que llegaba sobre el comportamiento de su hijo era motivo de dolor, pero también de oración más intensa. Sus lágrimas crecían en la misma proporción en que aumentaban las aventuras mundanas de Agustín. Uno de los puntos más dolorosos para Mónica fue percibir que Agustín se alejaba no solo de la moral cristiana, sino también de la fe de la Iglesia. Se acercó al maniqueísmo, una secta que ofrecía respuestas simplistas a cuestiones filosóficas y espirituales. Esa falsa doctrina engañaba a muchos jóvenes de su tiempo, prometiendo explicaciones fáciles sobre el bien y el mal. Para Agustín, el maniqueísmo parecía ser la solución a sus inquietudes intelectuales. Para Mónica, era un tormento ver al hijo apartarse de la verdad revelada por Cristo, pero, en vez de desesperarse, intensificaba sus oraciones y penitencias, confiando en que Dios no abandonaría aquel corazón inquieto. Las lágrimas de Santa Mónica se volvieron célebres en la historia de la Iglesia. Pasaba noches enteras en vigilia, pidiendo a Dios que tocara el corazón de Agustín. Muchas veces, sus amigos y familiares la aconsejaban desistir, aceptar que su hijo había tomado otro camino. Pero Mónica respondía con firmeza: «Un hijo de tantas lágrimas no puede perderse». Esa frase, repetida a lo largo de su vida, resumía su fe inquebrantable en la misericordia divina. Ella creía que, por más distante que Agustín pareciera estar, el Señor tenía un plan grandioso para él. En sus confesiones, el propio San Agustín recuerda con emoción las lágrimas de su madre. Escribe que ella lloraba más por su perdición espiritual que otras madres lloran por la muerte corporal de sus hijos. Ese testimonio muestra la intensidad del amor de Mónica. No se trataba solo de amor humano, sino de caridad sobrenatural, que se preocupaba sobre todo por la salvación eterna del alma. Para ella, el éxito académico o social de Agustín no tenía valor si no estaba unido a la fe en Cristo. Su mayor angustia era verlo distante de Dios. El corazón de Mónica se desgarraba entre el dolor y la esperanza. Por un lado, veía a Agustín cada vez más envuelto en placeres y herejías. Por otro, sentía en su interior la certeza de que Dios lo llamaba a algo grandioso. Ese contraste la llevaba a intensificar aún más su vida de oración. Frecuentaba la iglesia, pedía consejos a los sacerdotes, ofrecía limosnas a los pobres, y todo ello con la intención de alcanzar la gracia de la conversión de su hijo. Su fe era tan firme que inspiraba confianza también en los pastores de la iglesia, que la alentaban a no perder la esperanza. Un episodio notable en la vida de Mónica fue su encuentro con un obispo, al cual recurrió llorando, implorando que ayudara a Agustín a reencontrar la fe. El obispo, percibiendo su dolor, le respondió con palabras proféticas: «Vete en paz, mujer. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esa promesa fortaleció aún más su esperanza. Mónica guardó esas palabras en su corazón como una confirmación de que Dios la escuchaba y que en el tiempo oportuno su hijo sería alcanzado por la gracia. La vida de Mónica en ese periodo
se convirtió en un ejemplo vivo de perseverancia en la oración. Ella no solo rezaba, sino que también ayunaba y ofrecía sacrificios por la conversión de Agustín. Su existencia se transformó en continua intercesión y cada gesto, cada lágrima, era ofrecido a Dios por amor a su hijo. Ese testimonio revela el poder de la oración materna, no una oración fría o automática, sino una súplica ardiente, llena de lágrimas y de confianza. Mónica encarnaba el papel de verdadera madre espiritual que engendra no solo para la vida, sino también para la eternidad. Mientras tanto, Agustín continuaba su búsqueda intelectual. Aunque se había alejado de la fe cristiana, su alma permanecía inquieta. Buscaba respuestas en filosofías, doctrinas y maestros, pero nada saciaba plenamente su corazón. Esa inquietud era, para Mónica, un signo de la acción de Dios. Ella comprendía que, detrás de la rebeldía y de las falsas elecciones, el Señor preparaba el terreno para una gran conversión. Así, sus lágrimas no eran solo de dolor, sino también de esperanza, pues creía que el vacío interior de Agustín acabaría conduciéndolo a la verdad. Las lágrimas de Santa Mónica se convirtieron a lo largo de la historia en un símbolo de esperanza para todas las madres que sufren por los hijos alejados de la fe. Su ejemplo muestra que la oración perseverante nunca es en vano, incluso cuando parece no haber cambios visibles. Mónica sabía que Dios actúa de modos misteriosos y que muchas veces permite que sus hijos se pierdan para después ser encontrados con aún más fuerza. Su vida nos enseña que ninguna lágrima derramada ante Dios es inútil y que la conversión, aunque tarde, siempre es posible cuando está sostenida por la oración de una madre fiel. Tras concluir sus estudios en Cartago, Agustín se destacó como un brillante orador y profesor de retórica. Su talento lo llevó a conquistar alumnos y seguidores, convirtiéndose en un nombre respetado en los círculos intelectuales. Sin embargo, cuanto más avanzaba en prestigio humano, más se alejaba de Dios. Su ambición era grande y deseaba alcanzar reconocimiento más allá de las fronteras de África. Así, nació en su corazón el deseo de viajar a Roma, el centro del imperio, donde creía que podría encontrar más oportunidades de éxito. Para Santa Mónica, esa decisión fue motivo de gran angustia, pues veía en el corazón de su hijo no solo el deseo de ascenso social, sino también el riesgo de perderse aún más espiritualmente. Mónica, como madre, deseaba acompañar a Agustín en sus viajes. Su amor era tan profundo que no soportaba la idea de dejarlo solo en tierras extranjeras, expuesto a las tentaciones y a las falsas doctrinas. Ella insistía en ir con él, pidiéndole la oportunidad de cuidarlo incluso en los detalles cotidianos. Sin embargo, Agustín, que en aquel tiempo aún rechazaba la fe cristiana y quería distancia de la influencia materna, la engañó. Mientras Mónica se preparaba para acompañarlo, él partió a escondidas, dejándola atrás en lágrimas. Ese episodio fue uno de los más dolorosos de la vida de Mónica, pues se sintió traicionada por su propio hijo, que huía no solo de ella, sino también de la fe que ella representaba. El momento de la partida de Agustín hacia Roma quedó grabado en la memoria de Mónica como uno de sus mayores dolores. Ella fue hasta el puerto, pero llegó demasiado tarde. Cuando supo que el barco había zarpado sin ella, cayó en llanto ante Dios. No obstante, incluso en medio del dolor, no perdió la esperanza. Sus lágrimas se transformaron en oración aún más intensa. Comprendía que no podría seguir físicamente a su hijo, pero confiaba en que sus oraciones lo acompañarían donde quiera que fuese. Ese episodio muestra la grandeza de la fe de Mónica. Incluso cuando todo parecía perdido, mantenía la confianza en el poder de Dios. En Roma, Agustín encontró exactamente lo que buscaba: prestigio, nuevos alumnos, reconocimiento intelectual, pero también encontró dificultades, enfermedades y decepciones. La ciudad, aunque era el corazón del imperio, vivía tiempos de inestabilidad y corrupción. Los alumnos no eran tan disciplinados como él esperaba, y las promesas de riqueza no se concretaron como imaginaba. Ese tiempo de frustraciones
fue también una oportunidad para que Dios comenzara a trabajar en su corazón inquieto. Mientras tanto, Mónica, en Tagaste, intensificaba sus oraciones y no dejaba de interceder por su hijo, pidiendo que el Señor utilizara incluso los fracasos para conducirlo a la conversión. Poco tiempo después, Agustín decidió seguir hacia Milán, donde había conseguido un cargo de profesor de retórica aún más importante. Milán, además de ser una ciudad culturalmente rica, era también un centro religioso, pues allí vivía San Ambrosio, obispo respetado por su sabiduría y elocuencia. Ese cambio, que parecía solo una etapa más en la carrera de Agustín, en realidad formaba parte del plan divino para su conversión. Mónica, al saber del viaje, decidió esta vez no quedarse atrás. Decidida, siguió a su hijo hasta Italia, enfrentando todas las dificultades de un largo viaje, solo para continuar su misión de madre e intercesora. La llegada de Mónica a Milán fue un hito en su vida. Allí, encontró no solo a su hijo, sino también una comunidad cristiana más estructurada y fervorosa. Se encantó con la predicación de San Ambrosio, cuya elocuencia rivalizaba con la de su propio hijo, pero cuyo contenido estaba profundamente enraizado en la verdad del Evangelio. Mónica se acercó a Ambrosio, pidiéndole consejos y presentándole sus dolores de madre. Él la acogió con cariño y la alentó a nunca desistir de rezar por Agustín, reforzando la certeza que ya traía en su corazón: la conversión llegaría, pero en el tiempo de Dios. Mientras vivía en Milán, Mónica no solo cuidaba de su hijo, sino que también profundizaba en su vida espiritual. Participaba diariamente en la liturgia, se dedicaba a la caridad y cultivaba la oración silenciosa. Su presencia discreta, pero firme, era un recordatorio constante para Agustín de la fe que él insistía en rechazar. Muchas veces lo observaba rezando en silencio, y aunque no lo confesara, se sentía tocado por aquella fe inquebrantable. Poco a poco, la paciencia y la constancia de Mónica comenzaron a desarmar las resistencias del corazón de su hijo. La perseverancia de Mónica fue decisiva en ese periodo. Incluso cuando Agustín se adentraba en nuevas filosofías y buscaba respuestas fuera de la iglesia, ella permanecía firme, confiando en que San Ambrosio sería un instrumento de Dios en su vida. De hecho, las predicaciones del obispo comenzaron a despertar en Agustín cuestionamientos más profundos. Él, que hasta entonces veía el cristianismo como una religión simplista, pasó a percibir su profundidad y belleza. Mónica veía en esto la mano de Dios actuando lentamente, como quien prepara el terreno para una gran transformación. Los viajes de Agustín, que al principio parecían alejarlo de Dios, fueron en realidad el camino providencial por el cual se encontraría con la verdad. Para Mónica, cada distancia física se transformaba en mayor cercanía espiritual, pues sus oraciones lo seguían como una sombra invisible. Comprendía que no podía controlarlo, pero podía sostenerlo ante Dios. Esa actitud revela la madurez de su fe. En lugar de desesperarse, entregaba cada vez más a su hijo al Señor, creyendo que el amor de Dios era más grande que cualquier rebeldía. El testimonio de Santa Mónica en ese período de viajes muestra cómo la perseverancia puede transformar destinos. No se dejó abatir por las fugas de Agustín, ni por sus falsas doctrinas, ni por la distancia geográfica. Su vida se convirtió en una predicación silenciosa, capaz de mover montañas. En Milán, ya próxima al momento decisivo de la conversión de su hijo, era como una centinela de la esperanza. Vigilaba en oración, esperaba con paciencia y confiaba plenamente en Dios. Así, se preparaba para ver, con sus propios ojos, el fruto de tantas lágrimas y oraciones. En Milán, la vida de Agustín comenzó a cambiar de manera lenta pero profunda. Él, que se había destacado como profesor de retórica, pronto oyó hablar del prestigio del obispo San Ambrosio, famoso por su elocuencia y sabiduría. Al principio, la curiosidad intelectual llevó a Agustín a escuchar sus homilías, sin intención de convertirse, sino solo de admirar el estilo retórico del predicador. Sin embargo, poco a poco, la verdad contenida en las palabras de Ambrosio
comenzó a penetrar en su mente y a tocar su corazón. Para Santa Mónica, ese encuentro era una señal clara de que Dios estaba actuando, preparando al Hijo para la conversión que tanto deseaba. San Ambrosio no solo predicaba con elocuencia, sino que vivía lo que enseñaba. Su vida estaba marcada por austeridad, humildad y profunda espiritualidad. Agustín, acostumbrado a maestros que enseñaban sin dar ejemplo, quedó impresionado al ver la coherencia entre las palabras y las actitudes del obispo. Aunque aún resistía interiormente, comenzó a sentirse desarmado ante aquella autenticidad. Para Mónica, que acompañaba todo en silencio y oración, la figura de Ambrosio era un regalo divino. Se acercó al obispo, le pidió consejos y se convirtió en su fiel hija espiritual, encontrando en él apoyo y fortalecimiento en su misión de madre intercesora. La convivencia con San Ambrosio fue un parteaguas para Agustín. Por primera vez, percibió que la fe cristiana no era una creencia ingenua, sino una verdad profunda, capaz de responder a las cuestiones más complejas de la vida. Ambrosio mostraba con claridad y sencillez cómo la Escritura debía interpretarse espiritualmente, y no solo de modo literal, como Agustín criticaba anteriormente. Esa nueva visión le abrió horizontes y comenzó a debilitar su confianza en las doctrinas maniqueas. Mientras tanto, Mónica observaba con lágrimas de alegría esa transformación inicial, viendo que las oraciones de tantos años empezaban a dar frutos. El corazón de Agustín, sin embargo, no se rendía fácilmente. Todavía estaba atado a pasiones y vicios, especialmente a la búsqueda incesante de los placeres de la carne. Reconocía la belleza de la fe cristiana, pero se decía a sí mismo: «Dadme la castidad y la continencia, Señor, pero no ahora». Esa lucha interior se prolongaba, dejándolo dividido entre la verdad que comenzaba a ver y las cadenas que lo mantenían prisionero del pecado. Mónica, consciente de las dificultades del hijo, intensificaba aún más su oración y penitencia. Sabía que la batalla espiritual no era solo intelectual, sino también moral, y por eso intercedía para que el Espíritu Santo fortaleciera el corazón de Agustín. En ese periodo, Mónica se convirtió para Agustín en una presencia aún más significativa. Aunque él intentara resistir a la fe, no podía ignorar la constancia de su madre. La veía todos los días en la iglesia, participando en las celebraciones, rezando en silencio, ayudando a los pobres. Su vida era un testimonio que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Poco a poco, Agustín comenzó a percibir que la fe de Mónica era más sólida que todas las filosofías que había estudiado. La firmeza de aquella mujer sencilla, pero llena de sabiduría divina, se convirtió para él en un enigma y al mismo tiempo en una luz que señalaba la verdad. Un momento notable ocurrió cuando Mónica pidió a Ambrosio que conversara directamente con Agustín. El obispo, con su característica paciencia, se acercó al joven y le mostró no con reproches, sino con amor y racionalidad, la belleza de la fe cristiana. Esa actitud sorprendió a Agustín, que esperaba críticas o discusiones. En lugar de eso, encontró acogida y comprensión. Ese encuentro personal fue determinante, pues le mostró que la Iglesia no era enemiga de su búsqueda de la verdad, sino el camino seguro para encontrarla. Para Mónica, cada paso dado en esa dirección era motivo de gratitud y esperanza renovada. Con el tiempo, Agustín comenzó a asistir cada vez más a las homilías de Ambrosio y a dialogar con amigos cristianos que vivían en Milán. Su mente, antes cerrada, ahora se abría a la posibilidad real de abrazar la fe. Sin embargo, la lucha interior continuaba. Se sentía dividido entre el llamado de Dios y los apegos mundanos que aún lo dominaban. Mónica acompañaba ese proceso con paciencia y confianza. Sabía que la conversión verdadera no ocurre de forma repentina, sino que es fruto de una larga preparación, donde la gracia de Dios va, poco a poco, venciendo las resistencias del corazón humano. En ese periodo, Mónica también se dedicaba intensamente a la caridad. No se limitaba a rezar, sino que hacía de su vida un reflejo de la misericordia de Dios. Socorría a los pobres, visitaba a los enfermos, consolaba a las viudas
y cuidaba de los necesitados. Su santidad discreta tocaba no solo a su hijo, sino a todos los que convivían con ella. Muchos veían en Mónica a una verdadera discípula de Cristo, cuya vida sencilla y dedicada testimoniaba la fuerza de la fe. Esa actitud se volvía aún más elocuente porque era vivida en silencio, sin buscar reconocimiento. Para Agustín, ver a su madre tan firme en la fe fue uno de los elementos que más lo marcaron en ese tiempo de lucha interior. El encuentro con San Ambrosio y el testimonio constante de Mónica prepararon el terreno para la gran conversión de Agustín. Aunque aún resistía, ya no podía negar la fuerza de la fe cristiana. Cada homilía, cada gesto de su madre, cada consejo de Ambrosio eran semillas sembradas en su alma. Esas semillas germinaban lentamente, pero con profundidad. Dios estaba trabajando en el corazón inquieto de aquel joven, sirviéndose de su madre y de su obispo para conducirlo al encuentro definitivo con la verdad. Para Mónica, ese tiempo era de expectativa, de espera paciente, pero también de esperanza firme en la promesa divina. Así, en Milán, las oraciones de Mónica y la predicación de San Ambrosio se unieron como dos instrumentos de la gracia en la vida de Agustín. Fue allí donde él comenzó a percibir que su búsqueda de la verdad solo tendría fin en Cristo. Aunque aún no había dado el paso decisivo, ya no era el mismo de antes. Su corazón comenzaba a inclinarse hacia Dios, y Mónica, en silencio, veía con los ojos de la fe la proximidad de la victoria. Las lágrimas derramadas durante tantos años estaban a punto de transformarse en alegría, pues la gracia de Dios estaba por actuar de manera definitiva. El corazón de Agustín, inquieto y dividido, finalmente llegó a un punto de ruptura. A pesar de toda la resistencia, las palabras de San Ambrosio y el testimonio perseverante de su madre lo presionaban interiormente como una fuerza irresistible. Ya no podía negar la verdad de la fe cristiana, pero aún se veía incapaz de abandonar completamente los placeres y vicios que lo esclavizaban. Ese conflicto lo llevó a un momento de crisis profunda que él mismo narra en sus confesiones. Cierta vez, en un jardín, llorando y luchando contra sí mismo, oyó una voz infantil que decía: «Tole lege», toma y lee. Interpretando esto como un llamado divino, abrió las Escrituras y leyó un pasaje de la carta a los romanos que lo tocó profundamente, invitándolo a dejar la vida de pecado. Fue en ese momento que la gracia finalmente triunfó. Agustín cayó en llanto al percibir que Dios lo llamaba con insistencia y ternura. Su alma, antes desgarrada, ahora se encontraba pacificada en la certeza de la fe. Decidió de una vez por todas abandonar su vida antigua y entregarse a Cristo. Esa decisión no fue solo fruto de reflexión intelectual, sino sobre todo de la acción de la gracia divina, sostenida por las lágrimas y oraciones de su madre. Mónica, al saber lo que había sucedido, se llenó de una alegría indescriptible. Las lágrimas que durante años habían corrido por su rostro ahora se transformaban en cántico de acción de gracias. Cuando Agustín contó a su madre sobre la decisión de convertirse, ella no pudo contener las lágrimas. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de júbilo. Para ella, no había mayor alegría en este mundo que ver a su hijo reconciliado con Dios. Durante años, había soportado humillaciones, angustias y largas noches de vigilia, pero en ese instante todo cobraba sentido. Mónica comprendía que cada lágrima derramada había sido recogida por Dios como una ofrenda preciosa y que ahora la cosecha llegaba en forma de conversión. Ese momento marcó para siempre su vida y la historia de la Iglesia. La decisión de Agustín no fue solo personal, también se extendió a su círculo de amigos. Junto con él, Alipio y otros compañeros abrazaron la fe, mostrando cómo la conversión de un alma puede influir en muchas otras. La presencia de Mónica, silenciosa pero constante, había sido la llama que encendió ese fuego de gracia. Su perseverancia no solo conquistó el corazón de su hijo, sino que abrió camino para que muchos otros encontraran la verdad. Así su maternidad espiritual se expandía,
volviéndose fecunda no solo para Agustín, sino para toda la Iglesia. El paso siguiente fue prepararse para el bautismo. Agustín deseaba entregarse completamente a Cristo, renunciando a todo lo que antes lo alejaba de Dios. Mónica lo acompañó en cada etapa de esa preparación con ternura y vigilancia. Vivía en constante oración, agradeciendo a Dios por haber escuchado sus súplicas. Participaba en las liturgias, ofrecía limosnas y penitencias en acción de gracias por la gracia concedida a su hijo. Su corazón rebosaba de alegría, pero también de humildad, pues sabía que todo era obra de Dios. No se atribuía méritos, sino que reconocía que había sido apenas un instrumento del amor divino. En el año 387, durante la vigilia pascual, finalmente ocurrió el momento tan esperado. Agustín fue bautizado por San Ambrosio junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Esa noche quedó marcada como una de las más gloriosas en la vida de la Iglesia. Para Mónica, asistir al bautismo de su hijo fue contemplar la realización de todas sus oraciones y sacrificios. Ella, que tantas veces había llorado sola en el silencio de la noche, ahora se alegraba públicamente con la comunidad cristiana. El hijo que estaba perdido había sido encontrado. El corazón inquieto finalmente reposaba en Dios. La escena del bautismo de Agustín permanece como una de las más bellas de la historia de la Iglesia. Aquel joven, otrora rebelde, maniqueo y entregado a los placeres, renacía de las aguas como una nueva criatura. Mónica, con lágrimas en los ojos, veía en él no solo a su hijo de sangre, sino a un hijo en la fe, engendrado nuevamente para la vida eterna. Era como si hubiera participado de un segundo parto, esta vez espiritual. Su maternidad alcanzaba su punto más sublime: dar a la Iglesia un hijo que se convertiría en uno de los más grandes doctores y santos de la historia. La alegría de Mónica no era únicamente humana, sino profundamente espiritual. Entendía que la conversión de Agustín no era solo la realización de un deseo materno, sino parte de un plan divino mucho mayor. Dios había preparado a ese joven para grandes obras, y ella había sido llamada a cooperar con ese plan mediante sus lágrimas y oraciones. Esa conciencia llenaba su corazón de gratitud y humildad. Mónica sabía que aún enfrentaría desafíos, pero nada podría disminuir la alegría de ver a su hijo finalmente abrazando la fe cristiana. Después del bautismo, Agustín decidió abandonar su carrera como profesor de retórica y dedicar su vida enteramente a Dios. Esa decisión, que podría haber parecido una pérdida a los ojos del mundo, fue para Mónica motivo de gran orgullo espiritual. Veía en su hijo no solo a un convertido, sino a un futuro apóstol, llamado a iluminar a la Iglesia con su inteligencia y su santidad. Ese cambio radical confirmó para Mónica que Dios siempre había guiado su vida y que ninguna lágrima derramada había sido en vano. La conversión de Agustín representa el triunfo de la gracia de Dios y el poder de la oración perseverante de una madre. Para Mónica, fue la coronación de una vida entera de sacrificios e intercesión. Su historia nos muestra que, por más lejos que alguien esté de Dios, nunca es tarde para volver. El testimonio de sus lágrimas continúa inspirando a generaciones de madres y padres que rezan por sus hijos. Santa Mónica, con su fe inquebrantable, prueba que el amor perseverante, unido a la gracia divina, es capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas en victorias para la eternidad. Después del bautismo de Agustín, la vida de Santa Mónica adquirió un nuevo horizonte. Aquella que durante años había vivido entre lágrimas y súplicas, ahora experimentaba la alegría de la promesa cumplida. Su corazón encontraba descanso en la certeza de que su hijo finalmente había hallado la verdad. Sin embargo, la misión de Mónica aún no estaba concluida. Dios le concedió algunos años más de vida para testimoniar la transformación de Agustín y acompañarlo en los primeros pasos de su nueva caminata cristiana. Esos años finales estuvieron marcados ya no por lágrimas de dolor, sino por lágrimas de gratitud. Agustín, tras su conversión, decidió renunciar a la vida pública de profesor y dedicarse enteramente a la búsqueda de Dios.
Se retiró con amigos y familiares a un periodo de recogimiento y oración, en Casiciaco, en las afueras de Milán. Mónica los acompañó, feliz de ver a su hijo rodeado de jóvenes que, como él, buscaban la verdad en la vida cristiana. En ese ambiente de retiro, participaba activamente en las conversaciones, en las lecturas espirituales y en las oraciones comunitarias. Agustín, en sus obras, recuerda la sabiduría de su madre que, aún sin instrucción formal, poseía una inteligencia espiritual extraordinaria, capaz de iluminar discusiones filosóficas y teológicas. Ese período de retiro fue también un tiempo de maduración para Agustín, que comenzaba a escribir sus primeras obras cristianas, dejando ya entrever el genio que se convertiría en doctor de la Iglesia. Para Mónica, acompañar ese proceso era motivo de gran alegría. Comprendía que su misión de madre intercesora estaba cumplida, pero ahora se abría ante ella un nuevo llamado: ser testigo de la obra que Dios realizaba en su hijo. Al verlo escribir, rezar y dialogar sobre la fe, Mónica se sentía recompensada por cada lágrima derramada en el pasado. Durante ese tiempo, Mónica cultivaba una vida de oración aún más intensa. Si antes sus súplicas estaban dirigidas a la conversión de su hijo, ahora eran oraciones de agradecimiento e intercesión por la perseverancia de Agustín en el camino de la santidad. Sabía que la caminata cristiana no termina en el bautismo, sino que exige constancia hasta el final. Por eso rezaba para que su hijo permaneciera firme, fiel a la gracia recibida, y para que su vida se volviera fecunda en la Iglesia. Su espiritualidad materna se transformaba en maternidad espiritual más amplia, abarcando no solo a Agustín, sino a todos aquellos que serían tocados por su predicación. Después de algún tiempo en Milán y Casiciaco, Agustín decidió regresar a África. Su corazón ansiaba servir a la Iglesia en su tierra natal, y Mónica deseaba acompañarlo en ese retorno. Juntos, viajaron hasta Ostia, puerto de Roma, donde esperarían el barco que los llevaría de vuelta a Tagaste. Fue en ese lugar donde ocurrió uno de los episodios más bellos de la vida de Mónica: el famoso coloquio de Ostia, narrado por Agustín en sus Confesiones. Madre e hijo, mirando por la ventana, contemplaron el cielo y elevaron su mente hasta Dios, experimentando una profunda unión espiritual que anticipaba la eternidad. El coloquio de Ostia fue un momento sublime en el que madre e hijo, unidos en la fe, traspasaron las limitaciones del tiempo y de la carne. Agustín narra que ambos llegaron a experimentar, por algunos instantes, como una visión de la eternidad, donde el alma se encuentra con Dios en perfecta felicidad. Para Mónica, fue como si su misión en la tierra hubiera alcanzado su plenitud. No solo había visto a su hijo convertirse, sino que ahora compartía con él la contemplación de la verdad eterna. Esa experiencia fue también una preparación para su partida, pues su corazón ya se sentía listo para la patria celestial. Poco tiempo después de ese encuentro espiritual, Santa Mónica enfermó gravemente en Ostia. Aunque la enfermedad la debilitaba físicamente, su espíritu permanecía sereno y fortalecido. Sabía que su misión estaba cumplida y que Dios la llamaba al descanso eterno. En sus últimas palabras, pidió únicamente que no se preocuparan por llevarla de vuelta a África, sino que, donde quiera que muriera, fuera recordada ante el altar del Señor. Esa actitud revela su profunda fe. No importaba el lugar de su cuerpo, sino la comunión eterna con Dios y la oración continua de la Iglesia. Para Agustín, la cercanía de la muerte de su madre fue un golpe doloroso, pero al mismo tiempo una lección de fe. Él, que había sido conducido por su perseverancia, ahora la veía entregarse a Dios con serenidad y confianza. El corazón de Mónica estaba en paz, pues sabía que había cumplido su misión de madre, habiendo engendrado no solo hijos para este mundo, sino sobre todo un gran santo para la eternidad. Su muerte no estuvo marcada por la desesperación, sino por la esperanza cristiana, convirtiéndose en testimonio de cómo debe morir un justo, en paz con Dios, sostenido por la fe. Cuando finalmente partió a la casa del Padre, Mónica dejó atrás no solo el recuerdo de su bondad, sino también el ejemplo de su fe perseverante.
Su vida fue una catequesis viva sobre el poder de la oración, sobre la paciencia en las pruebas y sobre la esperanza que nunca se apaga. Para Agustín, la muerte de su madre fue el inicio de una nueva etapa de su vida. Ahora debía vivir de modo que honrara su memoria, permaneciendo fiel a la fe que había recibido y consolidado gracias a las lágrimas maternas. Así, la misión de Mónica continuaba viva en su hijo. La muerte de Santa Mónica no fue el final, sino la coronación de una vida enteramente dedicada a Dios y a la salvación de la familia. Su testimonio resonó a través de los siglos como modelo de maternidad cristiana. Ella, que soportó a un marido colérico, que lloró por un hijo rebelde, que perseveró en oración contra todas las adversidades, se convirtió en ejemplo de santidad para todos los fieles. Su vida nos muestra que la fidelidad a Dios y la perseverancia en el amor nunca son en vano. Al partir de este mundo, Mónica cumplió su misión con perfección: ser signo de la misericordia divina en el seno de la familia y en la vida de la Iglesia. La vida de Santa Mónica no terminó en Ostia, sino que se perpetuó a través del testimonio dejado a su hijo, San Agustín, y a toda la Iglesia. Su legado es el de una madre que no desistió ante las mayores dificultades y que creyó, hasta el final, en el poder de la oración. La Iglesia reconoció en Mónica un modelo perfecto de perseverancia, paciencia y fe inquebrantable. Su ejemplo sigue resonando a lo largo de los siglos, inspirando a madres, padres y a todos aquellos que interceden por sus seres queridos alejados de la fe. El impacto de su vida no se restringe a su época, atraviesa el tiempo y se mantiene actual para todos los cristianos. Una de las mayores lecciones de Santa Mónica es el poder transformador de la oración. No convirtió a su marido ni a su hijo mediante discusiones o imposiciones, sino por la constancia de sus lágrimas ante Dios. Su vida muestra que la oración perseverante es capaz de realizar milagros, incluso cuando todo parece perdido. Ese mensaje es especialmente poderoso para los tiempos actuales, en los que tantas familias sufren con hijos o esposos alejados de la Iglesia. La historia de Mónica recuerda que ninguna oración sincera es ignorada por Dios y que la misericordia divina siempre puede alcanzar incluso a los corazones más endurecidos. Otro aspecto fundamental del legado de Santa Mónica es su paciencia. En un mundo marcado por la prisa y la ansiedad por resultados inmediatos, ella nos enseña a esperar el tiempo de Dios. Durante años sufrió por la rebeldía de su hijo y por las ofensas de su marido, pero nunca perdió la esperanza. Su paciencia no era pasividad, sino una virtud activa sostenida por la fe. Esa actitud nos invita a comprender que la obra de Dios no sigue los cronogramas humanos, sino el ritmo de la gracia. Así, Mónica se convierte en maestra en el arte de esperar con confianza. La vida de Santa Mónica es también un testimonio de la fuerza de la mujer cristiana en el seno de la familia. En una época en que las mujeres tenían poco espacio público, ella transformó su casa en un lugar de fe, educando a los hijos en la esperanza y sosteniendo espiritualmente al marido. Su santidad doméstica muestra que el hogar puede ser un verdadero altar, donde se ofrece a Dios la vida cotidiana como sacrificio agradable. Hoy, cuando tantas familias enfrentan crisis, Mónica aparece como ejemplo de cómo la fe vivida en el día a día es capaz de transformar realidades enteras. La relación de Mónica con San Agustín revela la profundidad de su maternidad espiritual. Ella no solo engendró un hijo para el mundo, sino que lo engendró nuevamente para Dios mediante sus lágrimas. Ese aspecto amplía la comprensión de la vocación materna. No basta ofrecer la vida biológica, es necesario también luchar por la vida eterna de los hijos. Mónica nos enseña que ser madre es, sobre todo, ser intercesora, sosteniendo a los hijos ante Dios con oraciones incesantes. Su vida muestra que el amor materno alcanza su plenitud cuando se convierte en amor sobrenatural. El testimonio de Santa Mónica no se limita a las madres, sino que se extiende a todos los cristianos que se preocupan por la salvación de alguien. Cada fiel puede reconocer en su historia el llamado a la perseverancia
y a la intercesión. Su ejemplo inspira a sacerdotes, religiosos y laicos a no desistir de aquellos que parecen perdidos. La Iglesia la celebra como modelo universal de oración y confianza, recordando que su misión no terminó con la conversión de Agustín, sino que continúa a través de todos los que, inspirados por ella, rezan por los alejados de la fe. San Agustín, al convertirse en obispo y doctor de la Iglesia, nunca dejó de reconocer la importancia de su madre en su vida espiritual. En sus confesiones, dedica páginas conmovedoras a recordar sus lágrimas, sus oraciones y su fe inquebrantable. De esta manera, el testimonio de Mónica fue eternizado en uno de los mayores clásicos de la literatura cristiana. Cada vez que un fiel lee esas páginas, encuentra allí no solo la historia de la conversión de Agustín, sino también la imagen de una madre que no desistió. Así, el nombre de Mónica está intrínsecamente ligado al de uno de los mayores santos de la historia. El culto a Santa Mónica se difundió rápidamente tras su muerte, y la Iglesia la veneró como santa desde los primeros siglos. Su tumba en Ostia se convirtió en lugar de peregrinación, y su nombre pasó a ser invocado por madres que rezaban por la conversión de sus hijos. Más tarde, sus reliquias fueron trasladadas a Roma, donde hasta hoy es venerada en la Basílica de San Agustín. Su memoria litúrgica, celebrada el 27 de agosto, es una invitación para que todos los fieles renueven su confianza en la oración perseverante y en el poder de la gracia de Dios. Santa Mónica se convirtió también en patrona de las madres cristianas e intercesora especial por todos los hijos alejados de la fe. Su historia es constantemente recordada como fuente de esperanza para las familias que sufren. El testimonio de su vida enseña que la santidad no se hace solo en monasterios o altares grandiosos, sino también en el seno de la familia, en el silencio de las lágrimas y en la constancia de la oración. Esa espiritualidad doméstica, vivida con radicalidad, es el gran legado que Mónica dejó a la Iglesia y al mundo. Concluimos, por tanto, que la vida de Santa Mónica es un himno a la perseverancia, a la fe y al amor materno. Ella nos muestra que el camino de la santidad pasa por lo cotidiano, por las pequeñas cosas ofrecidas a Dios con fidelidad. Su legado espiritual permanece actual, pues la Iglesia continúa necesitando hombres y mujeres que recen incansablemente por la salvación de los que se han alejado. Santa Mónica, madre de San Agustín, es ejemplo de que el amor de una madre, unido a la gracia divina, puede transformar vidas y marcar la historia de la Iglesia. Su vida nos inspira a nunca desistir de aquellos que amamos, sino a entregarlos siempre al corazón misericordioso de Dios.